Religión y magia en los Andes y la Amazonía. En los Andes y en la Amazonía se encuentran grupos de personas cuyas prácticas diarias están vinculadas a su medio ambiente y a las prácticas medicinales, que se basan en la utilización de plantas del bosque, en rituales realizados por un guía espiritual, un chamán o un sanador. Los Andes y la Amazonía están formados por elementos armonizados entre sí. Están en un equilibrio permanente entre la flora, fauna, seres humanos y seres cósmicos. Esta maravilla de los espacios andinos y amazónicos permite encontrar el equilibrio perfecto entre lo físico y lo espiritual, pues de eso depende la convivencia entre hombres, flora, fauna, seres cósmicos y espirituales, además de la conexión con los 4 elementos fundamentales de la madre naturaleza, que son tierra, agua, aire y fuego. Se dice que los hombres que habitan estas tierras encontraron en ellas el perfecto equilibrio y observan a la naturaleza como un ser con vida, ya que consideran que la naturaleza tiene vida. Entonces, ¿qué es la religión? La religión suele definirse como un conjunto de creencias, actitudes, normas de comportamiento y ceremonias de oración o de sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, ya sea un dios o varios dioses, fuerzas, espíritus, fantasmas o demonios. ¿Y la magia? La magia es considerada como un conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales, mediante rituales, conjuros e invocaciones. Esto puede ser para bien o para mal. Religión y magia en los Andes bolivianos. La región andina de Bolivia abarca el 28% del territorio nacional, entre los que se encuentran los departamentos de Potosí, Oruro, parte de La Paz y Cochabamba. Esta región andina está compuesta por pueblos aymaras, quechuas y uros. La cultura andina muestra el proceso de transculturación y mestizaje de las antiguas concepciones prehispánicas y las prácticas religiosas católicas y evangélicas de hoy en día. En el estudio de la religión andina, disciplinas como la historia y la antropología han identificado a un grupo importante de seres sobrenaturales a los que se rinde culto con atributos y personalidades propias de distintas comunidades y territorios. Al interior de distintas comunidades, el culto a los cuerpos de los antepasados ocupaba un lugar importante en los ritos de cada familia, ya que a los cuerpos momificados se los celebraba en sepulcros abiertos o mausoleos funerarios que hoy en día se encuentran abandonados en distintas regiones andinas. La religión aymara está íntimamente relacionada con la actividad agrícola que realizan, ya que mediante rituales agrarios se consiguen favores de la Pachamama. Los aymaras tienen su propia concepción del tiempo y del espacio, los cuales están representados en 3 mundos: el Acapacha, que quiere decir nuestro mundo, el mundo de los humanos; el Aldacpacha, que quiere decir el mundo de arriba, es el lugar donde habitan Dios y los santos, el sol, la luna y las estrellas, denominado también el mundo de la gloria; y el Mancapacha, que quiere decir el mundo de abajo, es el que se encuentra habitado por fuerzas del bien y del mal. También se refiere a los pobladores del mundo de abajo, que son los muertos, y que aún pueden incidir en la vida de los vivos. Por lo tanto, al existir una relación con ambos mundos, los aymaras tratan de estar bien con el mundo de arriba y el mundo de abajo. Es por eso que utilizan las ofrendas, las cuales van dirigidas a la Pachamama y lo que ella representa, es decir, la fecundidad. La religión quechua, al igual que la religión aymara, está íntimamente relacionada con la actividad agrícola, mediante rituales agrarios para conseguir favores de la Pachamama. Los quechuas tienen la misma concepción del tiempo y del espacio que los aymaras, y están representados en 3 mundos: el Caipacha, que quiere decir nuestro mundo, el mundo de los humanos; el Hanajpacha, que quiere decir el mundo de arriba, es el lugar donde habitan Dios y los santos, el sol, la luna y las estrellas;
Y el Mancapacha, que quiere decir el mundo de abajo, es el que se encuentra habitado por fuerzas del bien y del mal, al igual que los muertos. Utilizan las ofrendas dirigidas a la Pachamama para estar bien con el mundo de arriba y de abajo. Además, cada comunidad quechua posee un santo patrón al que le rinde culto. Los urus solían adorar dos deidades, la serpiente Gowak y Wari, que solían relacionar a la serpiente con el mundo superior y con el mundo de abajo. Para ellos, Wari era el creador del mundo. Este habitaba en un territorio de fuego, por lo que lo relacionaron con la actividad volcánica. Es considerado como principio masculino por encontrarse cerca de los yacimientos de oro que lo relacionaban con el sol y el fuego, y considerado como principio femenino por encontrarse reflejado por los filones de plata, relacionado con la luna y el agua. Cuando fueron sometidos por los aymaras, los dioses Gowak y Wari fueron las únicas deidades que sobrevivieron al proceso de transculturización. Los uru realizaban ritos en todas sus actividades, como en la agricultura, al cazar, en la construcción de sus viviendas y al pescar. Los ritos para pescar son practicados 2 veces al año, el primero entre marzo y abril y el segundo en agosto. Religión y magia en la Amazonía boliviana. La Amazonía boliviana representa el 43% del territorio nacional de Bolivia. Abarca los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Está poblada por más de 1 millón de habitantes, compuesto por indígenas, campesinos, interculturales, más conocidos como colonos, y afrodescendientes. Actualmente, en el territorio de la Amazonía boliviana conviven alrededor de 30 pueblos indígenas, entre ellos afrobolivianos, Araonas, ayoreos, baures, cabineños, cayubabas, canichanas, chacobos, chiquitanos, esejas, guarayos, guarasucue, itonamas, joaquinianos, lecos, machineris, maropas, moré, mocetenes, movimas, moxeños, nahuas, pacahuaras, sirionos, tacanas, toromonas, simanes, yaminaguas yuquis, y yuracares. Cada uno de ellos con sus propias formas de organización sociocultural, idiomas, costumbres y numerosas creencias religiosas y míticas, afectadas por la occidentalización. La mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana están influenciados por el catolicismo. Sin embargo, aún conservan parte de sus creencias nativas. Su cosmovisión se basa en el uso de recursos naturales para la subsistencia y la protección de la madre tierra. Es por eso que estos pueblos tienen como actividad principal la caza, la pesca, la recolección y los pequeños cultivos que son destinados para su subsistencia familiar. Comen, talan, pescan y recolectan lo necesario. Es decir, son coherentes con el medio ambiente, pues consideran que los bosques están habitados por diferentes dioses y espíritus que protegen a los árboles y a los animales. Los afrobolivianos, además de tener influencia cristiana, conservan todavía elementos de rituales de la macumba y del vudú. En algunas poblaciones aún persisten algunas tradiciones con los nombres cambiados y en otros casos totalmente olvidados. La religión está presente prácticamente en todas las instancias de la sociedad araona, pues consideran que en la religión se encuentra el nexo que une la vida con el mito, es decir, el hombre con los dioses. Los araonas viven temerosos del castigo de sus dioses, pues consideran que van a recibir el castigo de sus divinidades por cualquier acto o delito cometido. Una parte de los baba, es decir, sus dioses, son considerados como seres del mal y de la venganza. Ellos se encuentran en todos los árboles y animales, espíritus malignos o hichis. Además, en sus prácticas religiosas se prohíbe la participación de las mujeres. Tradicionalmente, los ayoreos poseían una amplia mitología y fiestas religiosas propias.
relacionadas con sus creencias en determinadas aves como divinidades tutelares. Se tenía el chamanismo como fuerza centralizadora del pueblo. Actualmente esto ya no existe y el cristianismo es el que se ha impuesto en este pueblo. La creencia baure era espiritualista, creían en los espíritus y la naturaleza, que eran los achané, un tipo de espíritu protector, que era el dueño de la especie, los árboles, los animales. Las aguas, es decir, cada cosa en la naturaleza tenía su achané. Estas creencias sobrevivieron hasta hoy en día, aunque muy encubiertas. Siempre pedían permiso a sus achanés antes de cazar o pescar. La víbora y el tigre eran considerados malignos, es por eso que aparecen en los cuentos como animales que tratan de dañar y engañar al hombre. Creían en la vida ultraterrena, sepultaban a sus muertos junto a todos sus objetos y no se hablaba más de él. Es por influencia de la Iglesia cristiana que los muertos son sepultados en el cementerio. Esta comunidad ha tenido gran influencia de muchas religiones, pero el de la Iglesia católica es la dominante, ya que su calendario de fiestas está lleno de fiestas religiosas católicas. Los Kanichana mantienen un fervor religioso que se manifiesta especialmente en las celebraciones rituales del catolicismo, a través de la danza, su música y coreografía peculiar, como por ejemplo la danza del machetero loco. Los cabineños, a pesar de la influencia de los evangelistas, conservan aún sus creencias, especialmente las relacionadas con los espíritus del monte y de las aguas. En la actualidad, la mayoría de los cabineños han sido asimilados a la Iglesia católica o evangélica, y en consecuencia la cosmovisión tradicional poco a poco va desapareciendo. A consecuencia de las injerencias foráneas sobre los cayubabas, su panteón sobrenatural junto a su mundo cosmogónico han sido extinguidos. Los chacobós creen en la inmortalidad del alma y la existencia de espíritus malos y buenos. Para ellos, los espíritus malos son los que deambulan durante mucho tiempo, penando por la selva o introduciéndose en animales o plantas. Y los espíritus buenos son los que van a un lugar de placer y abundancia. Creen en la existencia de divinidades malignas, como Xochini, por ejemplo, que según ellos agrede y engaña a los hombres en diferentes formas por transgredir las normas de la cultura. Los chimanes poseen una cultura chamánica en la que sus dioses protectores se encuentran organizados de forma jerarquizada y simbólica, cumpliendo cada uno determinadas funciones. Por ejemplo, los señores de los cerros, los dueños o amos de los animales y los espíritus de los muertos. Aunque la mayoría de los chiquitanos profesan la religión católica, el chamanismo aún está presente en los momentos cruciales de la vida de los chiquitanos, como en nacimientos, matrimonios y muertes, además de aspectos diarios como la cacería, la meteorología, la siembra y la cosecha. Los SEJA conciben 4 dimensiones dentro de lo que es su cosmovisión. La primera dimensión, al mundo subterráneo en el que viven personas desconocidas. La segunda dimensión corresponde a nuestro mundo en el que se puede gozar de muchos bienes. La tercera dimensión es en la que mora el Dios bueno. Y finalmente, en la cuarta dimensión, se ubican los cuerpos celestes, que son además espíritus que tienen forma de gente. Consideran a Edu Sikiana como creador de los animales y de las plantas, que cumple una función de mediador que busca el equilibrio de la energía entre la humanidad y la naturaleza. Actualmente, la presencia de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica está influyendo en sus vidas. Los mitos de los Pauserna se basan en el Yanerami, que es su mayor divinidad y es quien dispone del destino de los humanos, divinidad que según ellos mandó el diluvio. Creen en el origen de las cosas, como la luna, la naturaleza, los animales y sus dueños. También creen en el chamán, quien es el único intermediario entre lo sobrenatural de las divinidades del cielo y de la selva. El pueblo guarayo fue misionado por sacerdotes franciscanos, conservándose la ritualidad y la fe cristiana como rasgos de identidad. Pero al mismo tiempo que rezan y cantan en latín, mantienen un gran respeto por sus espacios sagrados.
También conservan las creencias animistas sobre los dueños del bosque, de las aguas, de los ríos, de las lagunas y de los animales. Los Itonama conservan la creencia que los espíritus de sus muertos poseen poderes sobrenaturales. Actualmente siguen siendo animistas con relación a las plantas, animales y el agua. La mayoría de los joaquinianos son católicos, pero existen iglesias evangélicas en los principales centros poblados. Todos los joaquinianos se reúnen en San Joaquín para celebrar la fiesta patronal de su pueblo. Los lecos mantienen poco de sus aspectos culturales, en especial los vinculados a temas espirituales, ya que desde la época precolombina han tenido una fuerte influencia aymara. Para los Machineri, el cacique es, además de la autoridad superior de todos los jefes de familia, el curandero y chamán, capacitado sobrenaturalmente para hacer el bien a su pueblo y daño a los enemigos. Los Machineri del lado boliviano no están cristianizados, pero se dice que la misión evangélica suiza tiene planes para integrarlos a una congregación. El pueblo Maropa pertenece a la familia étnico-lingüística Takana, por lo que comparte en muchos los aspectos culturales y religiosos con los tacanas en la región de Tumapasa. Hoy en día, en la comunidad Muré, la permanencia de cualquier iglesia es casi imposible, ya que hay rechazo por parte de los habitantes de esta comunidad. Sin embargo, la iglesia evangélica es la que se está consolidando en la zona. El catolicismo ya forma parte de la identidad étnica de los Mosetén. Ellos poseen aún un mundo mítico propio que se traduce en muchos cuentos y leyendas, algunos modernizados, que relatan adultos y ancianos, pero también niños. Los Movima mantienen creencias relacionadas con el culto de los antepasados, a los muertos, a los dueños del monte, dueños de los animales y a los dioses del agua. La situación de los mojeños está impregnada de la religiosidad católica. Es por eso que en las festividades religiosas se encuentra una permanente apelación a esa cultura ancestral y actual que aparece en la música y las danzas de mojos. Nahua. No se tienen datos sobre la religión y magia de este pueblo amazónico, ya que es un pueblo indígena que no ha sido contactado. Se presume su existencia por informaciones dadas por indígenas y madereros de la zona en el departamento de Pando. De las creencias originarias de los Pacahuara solo quedan vagas ideas, pues ya no existe la sociedad que podía darles consistencia y continuidad. La evangelización de los sobrevivientes de esta comunidad no se ha producido, pese a los esfuerzos de los miembros de las diferentes misiones. Los Sirio-No se autoproclaman todos evangelistas y mantienen en su memoria la figura del pastor Anderson, pero en el fondo aún persiste la creencia en la existencia de guardianes de la naturaleza. Las creencias y prácticas religiosas tradicionales aún continúan ejerciendo una influencia muy importante en la vida cotidiana de los Takana. 10 chamanes celebran ceremonias tradicionales en fechas claves del calendario agrícola y a principios de año. Los chamanes en la lengua takana son llamados Tatajanana. Además, son considerados como guardianes de bienestar de la comunidad y del universo. La perseverancia del chamanismo en esta comunidad es muy fuerte. Los Toromona es una comunidad amazónica que se encuentra en el departamento de La Paz, en el municipio de Tacana, pero no se tienen datos de su religión y magia porque es un grupo itinerante y no ha sido contactado. Para los Yaminawa, la víbora Sicuri, es decir, la serpiente de agua, era la divinidad principal de su vida religiosa. Es por eso que ellos no matan a la Sicuri ni otro tipo de víbora, salvo peligro de muerte para las personas, pues creen que en ellas se encarnan sus antepasados. La magia y el curanderismo están fuertemente reforzados por el consumo de la ayahuasca, un alucinógeno poderoso que utilizan en sesiones de curaciones. Los Yuki son considerados animistas, pero pareciera que no han desarrollado una cosmovisión mitológica. Creen que los espíritus de la selva se encarnan en animales y que las personas poseen dos espíritus. Después de una larga influencia de las misiones
Los mismos Yukis se consideran cristianos evangélicos, aunque aún guardan un mundo interior muy apegado a sus orígenes. Los Yuracaré son considerados un pueblo cristianizado que ha perdido en las últimas décadas muchos de sus aspectos culturales, mitológicos y creencias ancestrales que organizaban su identidad profunda debido a la influencia de las misiones. En fin, la visión y la comprensión de la naturaleza en los Andes y en la Amazonía es de manera simbólica, metafórica y espiritual, ya que se dice que comprender estos aspectos de la naturaleza nos llevará más allá de donde nuestros ojos pueden ver y entender.